Buenos días, ¿cómo están? Como una de las propuestas era de poder realizar un video, voy a contarles acerca del vanguardismo de esta manera. El vanguardismo es un movimiento artístico que surgió en Europa en el siglo XX y modificó todas las estructuras de lo que era el ámbito artístico, de la literatura, de la pintura, del teatro, entre otros. El término es un término que tiene un origen militar, se podría decir, porque significa ir adelante. Entonces tenía que ver con esto de que los soldados que iban adelante eran la vanguardia. Y tenían una regla básica, y era prácticamente la única regla, que era la de no seguir reglas, porque lo que buscaba era innovar y poder liberar todo aquello que estaba establecido por todos los movimientos anteriores en cuanto a lo que es la literatura. Podemos pensar en lo que fue la narrativa, en la poesía, todo eso fue modificado. Entonces se puede ver allí que hay una innovación que es radical en contenido, en cuanto también al lenguaje que tenía. En Europa esta vanguardia, o las vanguardias en realidad, estuvieron enmarcadas por los conflictos y las tensiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. También en cuanto a lo cultural, tuvo un gran progreso científico que se marcó por el valor moderno, y también hubo como una especie de cansancio de las diferentes tendencias que hubo en el siglo XIX, como lo fue el realismo. Entonces se buscaba romper con todo aquello que estaba hecho ya desde antes. En América Latina se empezó a ver una nueva condición económica. Estados Unidos ya estaba asumida como una gran potencia y había empezado a generar dependencia en los diferentes países latinoamericanos, aquellos que empezaron a tener una economía que fue inestable y que necesitaban de Estados Unidos. En cuanto a la clase social media, la clase obrera de América Latina, empezaron a surgir, empezaron a notarse más dentro de lo que era la literatura, empezaron a aparecer más en el plano de lo político también. Entonces este rol protagónico que estaban asumiendo también hizo que se rompan con las estructuras que había enmarcadas desde el siglo anterior, y por esa razón se empezaron a notar un poco más. Y también a partir desde el año 1916, hubo una apertura hacia las estéticas que rompieron con todo lo que era toda la tradición de la retórica y lo que proponían el movimiento anterior, que había sido iniciado, se podría decir, por Rubén Darío y a fines del siglo XIX. En Argentina, el contexto histórico, se podía ver cómo había habido un crecimiento en cuanto a lo que era su arquitectura, también cómo se veían los cambios sociales, ¿no? Cómo empezaban a haber también disfrutes de otros tipos, la gente asistía a los teatros, a los cines. También las ciudades fueron creciendo de manera muy grande. Buenos Aires ya se había convertido en una metrópoli. Había muchos inmigrantes que estaban llegando, y también se daba una migración interna con respecto a aquellos que vivían en el campo y se iban a las ciudades, o desde el interior del país se iban hacia Buenos Aires también. Entonces esto se producía un poco buscando un mejor bienestar económico, y esto modificó sustancialmente las características de ese entonces. También podemos ver que empiezan a verse cambios o transformaciones en lo que es el lenguaje, ya que la llegada de los inmigrantes también trae nuevos términos o nuevas formas en que se van adaptando y que se van incluyendo en el lenguaje diario. Además, en ese entonces hay que ver que la actividad cultural, como nombraba hace un ratito, fue muy grande. Empezaron a haber mucho más consumo en cuanto al cine, al teatro, a lo que fueron las películas, los periódicos, las novelas, las revistas literarias, como se iban difundiendo. También
cómo se iban formando nuevas asociaciones, nuevos grupos. En la década del 20 se empezaron a formar espacios de discusiones que tenían la intención de formar la identidad del ser nacional. Hay que tener en cuenta que con la llegada de inmigrantes de distintas partes del país, del mundo, no había una identidad nacional, sino como que todos defendían un poquito lo que era su tradición del país que traían, y había una pluricultura que era necesario empezar a delimitarla para poder formar lo que era al ser nacional, y bueno, esa fue la intención que se persiguió. Además, hay que tener en cuenta que en Argentina en ese entonces había dos grupos literarios que se marcaron por sus características diferentes. Por el lado teníamos el grupo Florida y por el otro lado el grupo Boedo. El grupo Florida se llamó así porque los miembros que lo conformaban se reunían en la editorial que estaba en la editorial de la revista Martín Fierro, y esta estaba a metros de la calle Florida, entonces por eso se le atribuyó ese nombre. Los aportes de este grupo en cuanto a la literatura fue la poesía, porque rompían con todo lo que era la normativa, ya no se respetaba la métrica que tenían que tener la poesía que estaba establecida, y como era una vanguardia justamente, o como perseguían, digamos, el vanguardismo, lo que hacían era interrumpir con todas esas reglas y buscar otras formas de métricas, otras formas de escritura, la utilización de los verbos de manera diferente. Pienso en un texto que me gusta mucho, que es Poema 12 de Oliverio Girondo, donde hace una descripción de una situación a partir de verbos. Bueno, uno de los representantes de este grupo fue Oliverio Girondo, también lo fue Raúl González Tuñón, Leopoldo Marechal, Jorge Luis Borges. Y bueno, ¿qué hicieron ellos? Tomaron aquellos elementos que eran del surrealismo, del dadaísmo y el ultraísmo, y lo incorporaron a este grupo. Ellos tenían un interés en esta identidad nacional, eso se notaban en sus textos, eso estaba incluido allí, y bueno, introdujeron una característica al lenguaje que fue el criollismo. Por otro lado, el grupo Boedo, que su nombre deriva del lugar también de donde ellos se reunían, donde se encontraban, y una de las características de este grupo que hay que tener en cuenta es que se reunían, tenía que ver en realidad más que nada con una condición obrera, con la defensa de los trabajadores, le dieron importancia a eso, y tenemos como representantes a Nicolás Olivari, a Elías Castelnuovo, a Álvaro Yunque, también a Roberto Mariani y a Leonidas Barletta. Tenían mucho que ver, una connotación a la situación económica en relación a lo que era el grupo de Florida, porque no tuvieron una influencia desde el vanguardismo europeo, se podría decir. La literatura realista que mostrara los numerosos conflictos sociales estaba más comprometida con la realidad social. Muchos se podrían considerar que tenían una ideología de izquierda. Los tipos de textos o la forma en que ellos manifestaron su literatura fue a través del ensayo, bueno, la prosa que está en el ensayo, o la narrativa. Y además, ellos, con esto que yo decía de la importancia que le daban a la parte de los sectores más al sector obrero, a los trabajadores, bueno, había una disconformidad con todas las injusticias sociales que sucedían. Entonces, su forma revolucionaria, podríamos decirlo, tenían que ver con las narraciones que transcurrían en los ámbitos donde estas injusticias sucedían. Bueno, les dejo un beso enorme y que sigamos transcurriendo este tiempito que nos queda de año de la mejor manera. Chau, chau.